Gloria a Dios. Amén. Los niños pasen a su escuela de verano. Amén. Le pido a usted que si está en los puestos de atrás, puede correrse un poquito hacia adelante. Amén. Los puestos hacia adelante están un poquito vacíos. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 24. Hechos 10, 24, cuando usted lo tenga puede decir un fuerte amén, un gloria a Dios o un aleluya. Amén. Dice la Biblia de la siguiente manera. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio, los que estaban esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bendito Dios, Padre Celestial. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Padre. Padre, en esta hora, Señor, te presentamos, Padre, esta palabra. Padre, me quito yo para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, que me tomes y me uses como un instrumento, Señor, para llevar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te oro, Señor, por los corazones, Señor, que están aquí y aún los que están escuchando, Señor, desde el lugar donde se encuentren. Espíritu Santo de Dios, para que tu palabra sea llevada y transforme a cada una de las personas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Siempre es un privilegio llevar la palabra de Dios a cualquier lugar o donde uno se encuentre. Siempre ha sido una bendición. El tema de esta mañana, le puse como tema a esta palabra, alguien te está esperando. Yo no sé si usted le puede decir a la persona que está al lado suyo, alguien te está esperando. La Biblia detalla en el libro de Hechos, cuando nosotros leemos desde el versículo 1 hasta prácticamente todo el capítulo 10, habla de Cornelio y de Pedro. Primero se enfoca en Cornelio. Habla que Cornelio vivía en Cesarea,
habla que Cornelio era un centurión, que posiblemente cuando escuchamos la palabra centurión, este hombre tenía una posición tanto económica como también una posición estándar dentro de la sociedad. O sea, que era un hombre respetable, era un hombre que prácticamente todas las personas lo conocían, lo respetaban, tenía autoridad. Así que cuando nosotros encontramos desde este versículo que habla de Cornelio, habla de un hombre que aparentemente no tiene una necesidad. Y de hecho habla y detalla que era en el versículo 2 del capítulo 10, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo. O sea que era de esas personas que nosotros encontramos o vemos que tal vez vienen al templo o tal vez están en su casa, pero como dice la canción, no hacen nada malo. Se dedican a hacer buenas obras, se dedican a hacer lo correcto. De hecho, oran a Dios y de hecho buscan a Dios. Pero aparentemente a Cornelio no le faltaba nada. Aparentemente. Así que cuando Cornelio recibe al ángel de Dios, el ángel se le presenta y le dice, mira, ¿sabes qué? Tus oraciones han sido escuchadas. Lo que tú estás haciendo ha sido presentado delante de Dios. Pero por obra prácticamente nadie se salva. Amén. Las obras no salvan a las personas. Así que yo te digo que envíes a Jope, envía varones a Jope, a tu sirviente, y en Jope vas a buscar a un hombre que se hace llamar Pedro, que se llama Simón, que por sobrenombre le dicen Pedro. Este hombre te va a decir lo que tú tienes que hacer. Este hombre te va a decir qué te hace falta. Así que cuando Cornelio envía a sus siervos a Jope a buscar a Pedro, la historia se cambia ahora a Pedro. En resumidas cuentas, se cambia a que Pedro sube a la azotea y en la azotea comienza a orar. Y en medio o en la oración le da hambre. Así que él envía esa comida. Cuando envía esa comida, en esa transición de hacer comida, que está en eso, dice la Biblia que Pedro tiene un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Un éxtasis es donde todos tus sentidos, tus oídos, tu olfato, tu vista, todos tus sentidos se paralizan naturalmente y se conecta con Dios. Se conecta con lo espiritual. Así que Pedro comienza a tener una experiencia espiritual. Empieza con hambre y en medio del hambre tiene la experiencia espiritual. Así que la historia narra en este punto de que Pedro ve en esa parte que baja del cielo un lienzo. Y el lienzo estaba amarrado en las 4 puntas y dentro del lienzo había toda clase de animales, cuadrúpedos, de lo que usted se puede imaginar estaba ahí en medio de ese lienzo. Pero dice que también que escucha una voz, que una voz le dice, Pedro, levántate, come, mata y come. Así la voz le dice. Y Pedro le dice, no Señor, ¿cómo yo voy a comer de algo inmundo? Eso lo dice la historia, léalo para que usted vea. ¿Cómo yo voy a comer de algo inmundo? Pero nuevamente le dice, Pedro, no llaméis inmundo a lo que yo he santificado. Y a mí me impresiona porque Dios me ha estado hablando en este tema de que no llaméis inmundo a lo que yo he santificado. Pero la historia no queda ahí. Dice que luego viene el Espíritu y cuando los hombres que Cornelio envió ya estaban ahí en la puerta, prácticamente en la casa donde habitaba Pedro,
dice que el Espíritu le dice a Pedro, ellos te están buscando, así que ve con ellos. Y todo ahí se arma un proceso que luego Pedro le da posada y al día siguiente va con ellos y vamos a lo que leímos, que es lo más importante. Dice que el versículo 4, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio estaba esperando. ¿Quién estaba esperando? Cornelio. Y habiendo convocando a sus parientes, amigos más íntimos. Como decía al inicio, Cornelio parecía que era un hombre que conocía a Dios. Pero le hacía falta algo muy importante a Cornelio, que era el perdón de pecados. A Cornelio prácticamente le hacía falta lo que era el perdón de pecado. Y la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En otras palabras, había una sentencia de muerte para Cornelio. De hecho, hay una sentencia de muerte para las personas que parecen que tienen todo resuelto en su vida, que parecen que tienen un buen estatus, que parece que hacen lo bueno, pero en realidad le falta lo más importante en la vida, que es el perdón de pecado, que es la salvación. Y yo me quiero centrar en el punto, en este momento, en que cuando usted sale a la calle, o muchas veces los cristianos tienen como esa cosa de que yo llevo el evangelio como sea, o como quiera, o me leo un tratado y bueno, ahí a lo que salga. Pero el chip de nuestra mente tiene que cambiar, que Cornelio es representante de todas las personas que están allá afuera, que tienen una sentencia de muerte. Cornelio representa a aquellas personas que su estándar está alto, que parece que en la vida lo tienen todo y que de hecho pareciese que conociesen a Dios. Que es posible que pareciese que estuviesen hasta incluso aquí en el templo, pero le hace falta el perdón de pecados. Pero le hace falta la salvación, que llegue la salvación. Hace falta que alguien entienda que llevar el evangelio de Cristo no es llevar algo por llevar, sino van espiritualmente. Cuando tú llevas el evangelio, nosotros ahorita estamos en varias áreas, la iglesia. Estamos en Santa Sofía, estamos en Parque Real, los caballeros están en San José y otras áreas. Pero el punto es que terrenalmente parece o visiblemente parece, como decía mi hermana Marilis, que me comentaba, que cuando se evangelizaba en una de las casas, el hombre le decía en Santa Sofía, qué extraño que ustedes de mañanita vengan hasta acá. Sí, en Santa Sofía hay una iglesia, pero afuera, lejísimo. Y ellos ni siquiera han entrado aquí. Y ese es el chip de la iglesia, que la gente en la iglesia ve que la gente está bien, que la gente pareciese que no necesitase a Dios, pareciese que porque dicen un amén o un aleluya, todo está bien. Pero la Biblia detalla que había un Cornelio que oraba, había un Cornelio que ayunaba, había un Cornelio que parecía que hacía todo lo bueno, sin embargo, le faltaba algo. Sin embargo, le faltaba lo más importante. Él todavía estaba con la sentencia de muerte. Y así hay muchas personas que todavía están con sentencia de muerte, que a veces los cristianos dicen, pero si este ya conoce a Dios. No, hermano, nosotros para poder entender que alguien tiene sentencia de muerte, tenemos que irnos a lo espiritual. Por esa razón, Pedro tuvo la visión del lienzo. Por esa razón, Dios ya estaba preparando a un Pedro. Esa es la razón por la que
El tema de hoy es alguien te está esperando. Pero no para que tú le des cualquier cosa, no para que tú le des cualquier contenido o una réplica de una palabra que has escuchado, no. Es para que le des de lo que Dios te ha dado a ti. Es para que le des de acuerdo a lo que tú mismo has experimentado con Dios. No una palabra de Yamilé, no una palabra de mi hermano X, no un testimonio de otra persona, no. Sino conforme a lo que Dios se ha revelado contigo. Pero para tú entender eso, tú tienes que pasar tiempo con Dios. Tienes que tener presencia de Dios. El Espíritu de Dios tiene que morar en ti para tú comprender que cuando tú sales y el Espíritu te dice, ve y toca, toca. Y si el Espíritu te dice, ve y ponle la mano, ponle la mano. Si el Espíritu te dice, ve y liberta, liberta. Si el Espíritu te dice, declara palabra, declara palabra. El problema es que muchas veces hablamos sin conexión al Espíritu. Y eso es peligroso. La Biblia detalla que Pedro ya estaba siendo preparado. Porque si usted busca en los versículos, ¿dónde vivía Pedro? En la casa de un curtidor. ¿Qué es curtidor? Deme un momento. Es la persona que se encarga de tomar lo que es la piel de los animales y pasarla del proceso que está así con mal olor, pasarle un proceso de curación, un proceso donde pueda ser utilizable para después, donde pueda ser manejable, donde ya no huela feo. El detalle de la persona que se dedica a esta profesión específicamente es que tiene que vivir lejos de las personas. ¿Por qué razón? Porque la persona que se dedica a esto, ese trabajo emana un olor que es desagradable. ¿Y dónde estaba viviendo Pedro? Con una persona que se dedicaba a un trabajo desagradable. Con una persona que se dedicaba a hacer algo que tal vez no era digno para Pedro o para un judío como tal. ¿Dónde estaba viviendo Pedro? Con una persona que se dedicaba a algo que su trabajo era espantoso. Imagínense usted que usted deje la comida por 2 días afuera y eso huele horrible, usted no soporta ese olor. Ahora vivir con una persona que se dedica a ese trabajo continuamente, es porque Dios ya estaba procesando a Pedro. Dios había sacado a Pedro de su estado de comodidad para llevarlo a un lugar donde tenía que comenzar a oler un olor que no se pudiese aguantar, porque así es el pecado. El pecado emana un olor que no se aguanta. El pecado emana un olor que es desagradable. El pecado, si usted ve una prostituta por la calle, la forma de ser emana un olor que usted ni siquiera se quisiera acercar a esa persona. A un piedrero en la calle, solo por su forma de estar o su condición, usted no se quisiera acercar a esa persona. O a un drogadicto. Pero la Biblia detalla que Dios estaba procesando a Pedro en la casa de un curtidor. ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente se saltan la parte del proceso para irse directamente a declarar palabra. Y cuando están declarando palabra, no están conectados con el Espíritu. Cuando están declarando palabra y se le presenta algo impuro, algo desastroso, no saben cómo lidiar porque no vivieron con un proceso, se saltaron ese proceso. Pero la Biblia detalla que había un Pedro que vivía en la casa de una persona que se dedicaba a esto. La Biblia detalla que había un Pedro que se dedicaba a esto. Que la persona con quien él estaba en esto. Yo no te puedo calcular el tiempo que él vivía ahorita mismo con esa persona.
Lo que yo sí te puedo decir, que eso no fue un estado de 2 días, 3 días, no. Y aunque sea esa cantidad de tiempo para soportar ese olor, tú tienes que ser fuerte. Tu sentido del olfato prácticamente deja o te acostumbras. Prácticamente. Pero la Biblia detalla que este Pedro estaba siendo procesado. Y en medio de eso tuvo también la visión. ¿Por qué? Porque a veces hay que cortar con tradiciones. A veces hay que cortar con aquellas cosas mentales. Y la Biblia detalla, versículo 27, y hablando él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, porque pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre lo llame común o inmundo. Esa era la razón por la que Pedro estaba pasando todo eso. Por la visión de Pedro, por el proceso donde Pedro estaba viviendo, era para que cuando él llegase a la casa de Cornelio, no se espantara con lo que viera, porque en ese tiempo todavía, y más Pedro, todavía vivía arraigado a que los judíos no se podían mezclar con los gentiles. En ese tiempo estaba todavía eso, y aunque Pedro caminó con Jesús, él estaba todavía arraigado a su ley, arraigado al Antiguo Testamento. Así que el Señor dice, yo te voy a pasar por un proceso, te voy a llevar a una casa donde el olor que emana esa casa no te va a gustar, donde el olor que emana esa casa tú vas a querer huir, pero es necesario, Pedro, es necesario que tú estés ahí para que cuando tú llegues a la casa de Cornelio, tú puedes hacer tu labor. Tú puedas hacer para lo que yo te he preparado. Y esa es la razón por la que es el tema de hoy. Alguien te está preparando, alguien te está esperando. Te está esperando que tú lleves un mensaje de salvación. Te está esperando que tú desates una palabra en esa casa. Te está esperando que tú estés conectado con el Espíritu Santo de Dios y comiences a entender la necesidad que hay. Alguien está esperando que tú llegues y que tú te lleves el chip del mensaje de que hay una sentencia de muerte. Hoy por hoy los cristianos están tan tranquilos y el diablo está haciendo toda la suya, toda la suya para llevarse a la gente. Y los cristianos están tan tranquilos y mezquinos con la salvación, que es lo triste del caso. Pero si tú entendieses que afuera hay, incluso tal vez para tu familia hay una sentencia de muerte, nuestra prédica, nuestra forma de llevar el evangelio cambiase, nuestra forma de ver a las personas cambiaran. Si entendiéramos que hasta nuestra propia familia tiene la sentencia de muerte. Porque escúchame bien, Cornelio y su casa adoraban a Dios. Cornelio y su casa ayunaban. Cornelio hacía lo bueno, pero le faltaba lo más importante. ¿Y qué era lo más importante? El perdón de pecados. La salvación de Jesucristo. Entender que solamente había una sola vía, que no había dos, que no había tres, que esto no es cuestión de hombre, que es cuestión solamente de Dios. Que nosotros no hacemos las cosas por hacerlo, sino para Dios. Entonces, cuando uno entiende eso, la visión cambia. La Biblia sigue detallando que por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo Cornelio, tu oración
ha sido, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, el curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Pero fíjate lo que dice en el versículo 11, capítulo 11, versículo 4. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Eso era lo que le faltaba a Cornelio. Eso era lo que le faltaba a Cornelio. Alguien que le hablara que él y toda su casa, una palabra de salvación para él y su casa. ¿Qué estamos llevando nosotros hoy, por hoy, a las casas de las personas? ¿O qué estamos diciéndole a las personas? Si no es palabra de salvación, no funciona, hermano. Porque no hay otra forma de llevar el evangelio que no sea por medio de Jesucristo. No hay otra forma de llevar el evangelio que no sea para salvación, que no sea para perdón de pecados, que no sea para reprender al enemigo. No hay otra forma de llevar el evangelio y decir, mira, todo está bien, tú estás bien, no importa que tú no vengas, que no te congregues. No hay otra forma. Si tú no tienes a Jesucristo, si tú no te has arrepentido, si no te has humillado, si no has confesado tus pecados, tienes la condena de muerte. Tienes una condena de muerte. El problema es que se nos olvida que hay, como le mencionaba, una condena de muerte. Y el diablo no está jugando. La iglesia puede que esté relajada, pero el diablo no. ¿Cuántas personas a diario se mueren? O si lo vemos desde el punto de vista, ¿cuántas personas de ida y vuelta para nuestra casa nosotros llevamos el evangelio de salvación? O incluso cuando se dice para esta temporada, mira, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos. ¿Cuántas personas van a declarar la palabra de salvación? Porque a veces pensamos que mañanita todo el mundo conoce de Cristo, todo el mundo conoce de Dios. Aparentemente mañanita ya todo el mundo sabe de Dios. Sí, el problema es que no hay que cansarse de llevar la palabra porque todavía la condena sigue. Y hasta que la condena no haya sido quitada, tú no puedes cerrar tu boca. Hasta que la condena no haya sido quitada, tú no puedes descansar. Si el enemigo no descansa para llevarse a las personas al infierno, ¿por qué la iglesia tiene que descansar? ¿Por qué la iglesia tiene que relajarse? Es una temporada de compartir tu fe, pero fíjate, compartir tu fe o llevar el evangelio no es una temporada, porque la Biblia dice, id por todo el mundo y predicad, llevar. Se supone que decimos que somos queruzos del evangelio, pero ¿cuántas veces hemos abierto nuestra boca hoy solamente para llevar el evangelio? ¿Cuántas veces hemos abierto nuestra boca para llevar el evangelio a cualquier persona y decirle, mira, ¿sabes algo? Cristo te ama. ¿Sabes algo? Dios quiere hacerte libre. Dios quiere restaurarte, restaurar tu familia. ¿Sabes algo? A ti te hace falta algo. Yo te veo como que bien. Yo te veo que tú estás todo bien, estás bonito, estás todo, pero te hace falta algo. Te hace falta la salvación. Te hace falta que entres al reino de los cielos. Cornelio hizo algo que yo dijera que los cristianos debemos de hacer. Y a mí me impresiona un poquito la actitud de Cornelio, porque Cornelio no fue mezquino. El ángel se le presenta a Cornelio y lo que hace Cornelio es reunir a su familia y a sus amigos. Como decir, mira, en mi casa todavía caben, vengan. Habrá alguien que diga, en el reino de Dios todavía caben. Habrá alguien que entienda que en el reino de los cielos no hay límites.
En el reino de Dios todavía caben personas, todavía caben almas. Habrá alguien que entienda que en el reino de Dios todavía hacen falta más personas. Incluso habrá alguien aquí en esta casa que entienda que aún en Cordero todavía caben personas. Todavía caben. ¿Cuánto más si en esta casa caben personas? Ahora mírenlo en el reino de los cielos. ¿Cuánto más las personas caben allá? El problema es que cuando nosotros comenzamos a hacer acepción de personas, ahí es el problema. Cuando no somos guiados en el Espíritu, ahí está el problema. Cuando no somos procesados para poder soportar y llevar el Evangelio de una forma clara y contundente, de una forma que impacta a la persona, ahí está el problema. Cuando hacemos réplicas, en vez de nosotros tener intimidad con Dios, cuando preferimos 1000 veces dirigirnos a escuchar lo que dice el hermanito tal para nosotros decirlo y llevarlo, ahí es donde está el problema. ¿Qué contenido nosotros estamos llevándole a las personas? Porque fíjate, Pedro podía no estar literalmente preparado para llevar un mensaje a la casa de Cornelio, pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del poder de Dios. Pedro estaba tan lleno que cuando los sirvientes de Cornelio llegaron, el Espíritu le dijo, levántate y ve con ellos. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo se ha acercado o nos ha dicho, levántate y ponle en la mano, o ve y háblale? Y nosotros con nuestro temble, con nuestra cosa, con nuestra locura, pero si el Espíritu Santo mora en ti, si tú estás lleno del Espíritu Santo, ese temble tiene que salir huyendo. Esa cosa, esa pena tiene que irse, porque tú no estás promocionando un producto, tú estás dando a conocer el Evangelio, estás llevando a la persona a que conozcan el reino de Dios, a la vida eterna. De hecho, cuando un comerciante o un vendedor quiere promocionar un producto, se informa tanto de ese producto, pero tanto que hace que tú lo vendas, que tú lo compres. Si yo quiero vender esa bocina, y soy malísima en todo lo que contiene la bocina, ¿quién me va a comprar eso? O lo que hace la bocina, nadie. Ese es el problema de la mayoría de las personas, que no tienen el contenido porque no pasan tiempo con Dios, no tienen la información que Dios les va a dar, no contienen nada, que son como una hoja en blanco. Y así quieren llevar el Evangelio de Dios. Así quieren llevarlo. Pero el Evangelio de Dios no es un producto. El Evangelio de Dios ni siquiera es para que cuando tú toques de puerta a puerta, tú quieres recibir a Cristo, bien, tú no, bueno, todo está bien. No, hermano, esa estrategia tiene que cambiar porque tú no estás vendiendo un producto. Tú estás llevando la salvación, tú estás libertando esa casa. Tú estás llevando sanación del alma y del cuerpo de las personas. Si tú no estás conectado con el Espíritu, ¿cómo tú puedes entender que esa persona necesita liberación? Necesita restauración. ¿Cómo puedes entender si esa persona necesita que tú le ores por una enfermedad? ¿Cómo puedes entender que esa persona necesita una palabra que impacte su alma? La Biblia habla de que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra el alma. Pero esa palabra que es como doble filo, la que penetra el alma, es la que viene de parte de Dios. No es una palabra humana. Tú quieres cambiar, que las personas cambien. Cambia tu estrategia de llevar el Evangelio. Cánsate de ser una réplica. Cánsate de ser alguien más. Cánsate de ser una hoja en blanco, de no tener contenido. Cánsate de
hacer las cosas por hacer. Yo vengo a desafiar a alguien a que se canse, a que lleve el evangelio de Dios como debe de ser, a que lleve el evangelio de Dios con autoridad, a que lleve el evangelio de Dios y entienda que esto no es contra sangre ni carne, esto es contra principado, contra potestades, contra hueste de maldad. Que entienda que esto es en el Espíritu de Dios, que entienda la necesidad de la persona por el Espíritu de Dios y no porque se lo chismosearon, no porque se lo dijeron. Ay, que tú sabes que tal hermanita tiene esta necesidad y cuando le llevas la palabra, de acuerdo a la necesidad que tiene, porque alguien te lo dijo, pero no el Espíritu Santo. Cualquiera persona, menos el Espíritu. Ese es el mensaje que a veces la iglesia está llevando. Algo que le dice de oído a oído y no porque está conectado con el Espíritu Santo. Como Pedro sabía que Cornelio necesitaba el mensaje de la salvación. Si Cornelio prácticamente le dice, mira, ¿sabes qué? En pocas palabras, yo tuve una revelación de un ángel. El ángel me dijo a mí, ve, envía a tu sirviente y busca a Pedro. Y qué bueno que tú estés aquí, pero ahora que tú tienes algo para mí, dímelo. Dímelo. ¿Qué estás tú diciéndole a las personas? Porque Cornelio estaba orando, Cornelio estaba ayunando, Cornelio estaba preparándose y el ángel ahí se le presentó a Cornelio. Tal vez Cornelio estaba haciendo las cosas mal, tal vez Cornelio no conocía directamente a Dios, pero Cornelio tenía una necesidad, Cornelio tenía una necesidad. Y es ahí donde Pedro, cuando usted lee detalladamente el mensaje de Pedro, que le lleva a Cornelio desde el principio hasta el fin, el Espíritu Santo desciende. El Espíritu Santo bautiza, que tanto así que los que estaban con Pedro se quedaron impresionados porque el Espíritu Santo descendió a personas que, según ellos, no tenían que descender. Según ellos, no eran judíos. El Espíritu Santo descendió a esa persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar a el Evangelio de Dios, que tenemos que hacer que el Espíritu Santo de Dios descienda. Que si tú tienes que pasar tiempo con la persona y decirle, mira, yo conozco uno que vino a morir en la cruz. Uno que pagó el precio. Uno que simplemente fue colgado en una cruz. Y ese uno llevó el pecado. Ese uno me limpió. Ese uno lo hizo todo para que yo hoy solamente confesare. Para que yo hoy simplemente dijera, gracias, perdóname, Señor. Y hoy te doy gracias por limpiarme en la cruz. Por esa razón el lienzo le decía, la voz le decía, no llames inmundo, porque ya ese uno santificó, ya ese uno limpió. ¿Qué falta? Que tú hagas tu trabajo, Pedro. Falta que tú vayas y le digas a Cornelio, te hace falta que te arrepientas, porque ya ese uno te comenzó a dar la salvación, ya está trabajando en ti. Ese uno vino y murió por ti, te limpió. Ese uno que aunque tú tienes cierto conocimiento, te hace falta. Yo no sé qué evangelio nosotros estamos llevando, pero el evangelio de Pedro, escucha bien, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. Mira lo que Pedro estaba diciendo. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan.
Cuando Dios ungió al Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Impresionante, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y levantó Dios al tercer día e hizo que se manifieste. Mira el evangelio sin tanta química. No todo pueblo, sino a los testigos de Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que prediquemos al pueblo y testifiquemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De dan testimonio todos los profetas. ¿De quién estamos dando testimonio nosotros? Es poderoso lo que Él dice. Que todos los que en Él creyeren recibieren perdón de pecados por su nombre. Mientras que aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El mensaje que Pedro llevaba no era un mensaje con tanta formalidad, no era un mensaje con tanta cosa. Era claro, contundente y preciso. Era un mensaje que llevaba la salvación desde el inicio hasta la muerte y resurrección de Cristo. Era un mensaje que llevaba a las personas al arrepentimiento, a que se humillaran delante de Dios. Tanto así que el Espíritu Santo descendió, tanto así que el Espíritu Santo, porque ese mensaje tocó, ese mensaje estaba tocando los corazones. Nuestro mensaje está tocando corazones, es la pregunta. O el mensaje que Dios te está dando está tocando los corazones, está llevando al arrepentimiento. Pregúntate si lo que tú estás llevando está llevando al arrepentimiento en Cristo Jesús. Está llevando a que las personas se tengan que consagrar como debe de ser, que se tengan que santificar como debe de ser, que se tienen que guardar como debe de ser. Porque pareciese que en estos tiempos el santificarse, el guardarse, fuese cosa de tiempos antiguos. Pero no, hermanos, en estos tiempos también hay que santificarse. En este tiempo también hay que guardarse. Hay que separarse para Cristo. En este tiempo tú tienes que entender que aunque el mundo esté revuelto, aunque el mundo esté como le dé la gana, tú tienes que separarte para Dios. Tienes que consagrarte a tal punto que cuando Dios te diga, ve, tú vayas. Y no seas como al principio Pedro, que cuando le estaban diciendo, levántate, mata y come, digas que no. Porque cuántas veces el Señor se nos ha presentado a decirnos algo o a enviarnos a hacer alguna tarea y decimos que no. Porque a veces la respuesta más fácil es decir que no. O un sí, pero luego arrepentirse. Porque no hay tiempo. Pero con ese lienzo se le estaba enseñando a Pedro a que ya Dios le estaba enseñando que no llames inmundo a lo que Él está santificando. Si el Señor está santificando las calles por las que tú tienes que ir, las casas por las que tú tienes que ir, las veredas por las que tú tienes que ir, ¿cuál es el problema entonces? ¿O cuál es el dilema del cristiano que ahora no se atreve? Que ahora no quiere llevar el evangelio. Porque es peligroso, pero si el Señor te está diciendo, ya yo lo santifiqué para que tú vayas. Sí, que no, que es un área roja, el Señor te está diciendo, pero ya yo lo he santificado para que tú vayas y hagas tu trabajo. No te preocupes en el lugar que te voy a enviar, preocúpate simplemente por obedecer.
te está esperando. Y ese alguien puede ser un drogadicto, una prostituta, o alguien que viva en una casa tan lujosa que aparentemente está bien, pero le hace falta algo. Alguien está esperando por ti. Alguien está esperando que tú te levantes y entiendas de que tienes que llevar el mensaje de la salvación de una manera correcta, que Él puede impactar su vida. Cánsate de llevar el evangelio de Dios de una forma mediocre, de una forma que ni siquiera tú te comprarías lo que dijeras, ni siquiera tú te convences lo que dices. Cánsate de llevar ese evangelio repetitivo de una y otra vez. Porque el mundo está lleno del evangelio de que Dios sana, salva y todo. Lleva el poder de Dios. Ve guiado del Espíritu Santo. Porque cuando tú estás guiado del Espíritu Santo, el mismo Espíritu te guía a hacer las cosas. Te voy a contar algo que yo viví aproximadamente como hace 3 años atrás. Que en la madrugada yo meditaba. Yo decía, wow, eso va con el mensaje. Hace como 3 años más o menos que yo trabajaba en el banco. Aquí en la iglesia eso era como un viernes. Aquí en la iglesia había una actividad o un culto. No recuerdo exactamente. La cosa es que yo salía del trabajo prácticamente a las 6. Yo pedí un Uber para llegar aquí temprano. El detalle es que cuando yo pedí el Uber se tardó mucho, casi media hora, demasiado tiempo. Yo lo iba a cancelar, pero yo en medio de que lo iba a cancelar, algo me dijo no. Yo no lo cancelé. Cuando el Uber llegó, el conductor llegó, que yo me subí, el conductor comenzó a contarme todo lo que él estaba viviendo. Un señor ya casi como de 30 y algo de años. Él estaba pasando un proceso bien difícil en su casa, a tal punto que él se fue de su casa. El Señor me dice a mí, yo soy cristiano, o bueno, soy más o menos cristiano, me dice. Yo me fui de mi casa, yo me convertí, pero yo me fui de mi casa. Porque mi esposa, en vez de convertirse, lo que hizo fue que comenzó a practicar la santería. Así que había un problema espiritual.